My friends, Mis amigos, the international community la comunidad internacional has Iran on the ropes. tiene controlado a Irán. Si Iran's queremos nuclear weapons program terminar de una vez por todas con el programa de armas don't let up nucleares the pressure. de Irán, no debemos We all want bajar la presión. diplomacy with Iran a chance to succeed. Vamos a darle a la diplomacia una oportunidad para que Irán tenga éxito. Pero Irán, pero en el caso de Irán, mientras mayor sea la presión, mayor serán las oportunidades de tener éxito. Hace unos años, el presidente Ronald Reagan dijo que debía hacerse de manera, mencionó en cuanto al programa de desarrollo nuclear de Irán, dijo que deberíamos alcanzar una solución que podamos confiar en eso, ya que es la única forma en la que se puede desmantelar el programa de armas nucleares de Irán. No podemos permitir que estas armas caigan en manos de un gobierno que ha prometido borrar a Israel de la faz de la tierra. Si eso ocurriera, Israel no va a tener otra opción que defenderse y espero que no se presente ninguna confusión en este punto. Israel no le va a permitir a Irán desarrollar armas nucleares. Si Israel es forzado a levantarse solo, Israel entonces lo hará. Y al levantarse solo, Israel va a saber que vamos a estar defendiendo a muchos otros. Los peligros de armas nucleares en Irán y la emergencia de otras amenazas dentro de nuestra región han dejado a muchos de nuestros vecinos árabes a reconocer que Israel no es su enemigo. Y esto ha brindado la oportunidad de superar conflictos que se han desarrollado durante la historia y ha permitido desarrollar nuevas amistades y nuevas esperanzas. Israel está listo para comprometerse con un mundo árabe amplio. Podemos forjar en conjuntos un futuro distinto y vamos a continuar buscando compromisos históricos con nuestros vecinos palestinos para ponerle fin a ese conflicto de una vez por todas. Queremos el reconocimiento mutuo en un Estado palestino desmilitarizado, reconociendo también el Estado judío de Israel. Sigo comprometido para alcanzar esta solución y alcanzar un mejor futuro para los palestinos y para los israelíes. Sé que esto va a ser algo muy difícil de alcanzar. Hace 20 años el proceso de paz entre Israel y Palestina comenzó. 6 primeros ministros israelíes, yo incluido en esa lista, no han tenido éxito en alcanzar la paz con los palestinos. Mis predecesores estuvieron listos para tomar concesiones muy dolorosas y yo también. Pero ahora los palestinos han comenzado a acceder también a ciertas concesiones para ponerle fin al conflicto. Para poder alcanzar la paz, los palestinos deben reconocer de una vez por todas el Estado judío y la seguridad de Israel debe ser garantizada. Estoy preparado para asumir un compromiso histórico para alcanzar una paz genuina y duradera, pero a la vez garantizando la seguridad de mi pueblo y de mi país como un solo y único Estado judío. Damas y caballeros, un día frío hace algunos años, mi abuelo Nathan y su hermano Judah se encontraban esperando en una estación de tren. Fueron vistos por un grupo de musulmanes antisemitas quienes corrieron hacia ellos gritándoles muerte a los judíos. Mi abuelo le dijo a su pequeño hermano que huyera y que se salvara. Y él se quedó solo
contra este grupo de personas que lo derrumbaron. Lo golpearon sin ningún tipo de compasión y lo golpearon hasta la muerte. Antes de que él muriera, Covered in his own blood, cubierto con su propia he sangre, said to himself, él se dijo a sí mismo: what a disgrace. What a disgrace. The descendants of the Maccabees ¿por qué todo esto los descendientes de los powerless Maccabis to defend themselves? pueden estar indefensos y no se pueden defender a sí mismos? Él hizo la promesa de que si lograba sobrevivir iba a llevar a su familia a su tierra prometida y adicionalmente a traer un futuro para el pueblo Because my grandfather de Israel. Y mi abuelo mantuvo esa... similar story. Yo he decidido mantener esa promesa de mi abuelo. And came to Israel to start a new life. Yo regresé a Israel para empezar una nueva vida y para alcanzar nuestra patria. Juntos hemos transformado un pueblo lleno de sangre que fue dejado a la buena de Dios en una nación próspera que se ha defendido a sí misma con el Developing coraje y la valentía que hemos heredado de nuestros ancestros y que está lista para asumir un mejor futuro. the biblical prophecies are being realized. Y hemos visto cómo las profecías bíblicas se han ido cumpliendo una a They una. shall rebuild ruined Como dijo un cities, profeta, debemos reconstruir las ciudades destruidas. Debemos plantar viñedos y beber ese vino. gardens, Debemos sembrar jardines y comer and I de will sus plant frutos. them upon their soil, never to be uprooted Y again. lo que nosotros sembramos en ese territorio nunca se ha erradicado. ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו כרמים ושתו את יינם, ועשו גינות ואכלו את פריים, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, the people of Israel have come home, el pueblo de Israel ha regresado never a casa to be uprooted. y nunca va a ser erradicado nuevamente. Discurso sin sorpresas. Fuerte, pero sin sorpresas. El ataque a Irán de entrada, en una sala casi vacía, intervino el presidente Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Vemos ahí muchos asientos vacíos. El presidente Netanyahu firme en la solicitud de a Estados Unidos para que mantenga esta presión a través de sanciones. Lo ha dicho muy claro. La única forma de controlar los supuestos afanes guerreristas de Irán son las sanciones. Sin embargo, importante precisar, Marayira, que Israel es una nación que no ha suscrito algunos convenios. Por ejemplo, el convenio para la no proliferación de armas nucleares no ha sido suscrito por Israel, tampoco ha sido suscrito el convenio para la prohibición de armas químicas. Sin embargo, se están señalando a países que aparentemente tendrían pretensiones guerreristas contra ellos. Hizo comparaciones, lobo declarado versus lobo disfrazado. Así comparó a Ahmadinejad, el anterior presidente iraní, con Rouhani. Desmontó cualquier intención de diálogo con Irán. De hecho, dijo no descartar acción militar unilateral. Así las cosas, ¿qué tal si vamos al análisis? Muy bien, tenemos para eso a Galeb Musa Hamad. Él es analista internacional especializado en temas del Medio Oriente. Conductor del programa argentino Bajo la Lupa de Galeb. Lo saludamos desde Argentina. Un primer análisis del discurso, señor Galeb. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, en una entrevista anterior dije que no había visto nunca en mi vida un discurso tan cínico como el de Obama. Bueno, Netanyahu lo superó por muchísimos cuerpos. Nunca escuché una retórica tan belicista y mentirosa por parte del primer ministro de Israel. Israel, como habían adelantado, no tiene suscrito el Tratado de No Proliferación Nuclear ni el de Armas Químicas, no deja ingresar a los inspectores de la Agencia Internacional para la Energía Atómica de las Naciones Unidas, tiene en su arsenal más de 200 ojivas nucleares. No entiendo con qué moral puede hablar de la República Islámica de Irán y de su búsqueda de la energía nuclear cuando ellos mismos
tienen un arsenal capaz de destruir todo el planeta y son una permanente amenaza para toda la región. No puedo entender cómo Netanyahu puede hablar sobre las muertes en Siria cuando ellos mismos están prestando apoyo a los mercenarios en la zona del Golán con medicinas, con apoyo logístico y un montón de cosas más. No entiendo cómo Netanyahu puede la existencia de Israel en un relato bíblico. ¿Y qué pasa con aquellos que no creen en la Biblia o que no creen en ningún otro libro? Vamos a los hechos. Él no puede ampararse en 2500 años de historia con su propio argumento, basando su estado sobre la base de otro pueblo que hace 6000 años que está en la región. Es decir, un compendio de mentiras, de victimización, de discurso de guerra, y no nos olvidemos las atrocidades que comete el Estado de Israel, un Estado terrorista, un Estado artificial, sobre el pueblo palestino. Y le pregunto al señor Netanyahu si esa es su tierra o la tierra prometida. Entonces, ¿por qué el Líbano lo ocuparon durante 18 años hasta el año 2000 y aún siguen ocupando una pequeña parte que son las granjas de Sheba? ¿Por qué ocupan las alturas del Golán? ¿Por qué han ocupado el Sinaí? ¿Por qué han despreciado la resolución 181, que no tenía razón de ser, de las Naciones Unidas en la partición de Palestina, y en vez de quedarse con el 56% que le otorgaron, se tomó el 78%, no respetando los tiempos establecidos por esa resolución, y apenas marchado el mandato británico, tomaron todo lo que pudieron a su paso? ¿Por qué desaparecieron 531 aldeas palestinas y plantaron esos viñedos que ellos dicen? Porque precisamente esos viñedos lo que no dejan es rastro de construcciones previas. Un mentiroso, un caradura, Netanyahu. Él no obedece a una sola persona o un líder, sino que pertenece a varios líderes que están detrás de él y que conforman esta idea fanática, expansionista, racista y terrorista como es el sionismo internacional. Galeb, sin duda el discurso más agresivo, por decirlo de esa manera, en el marco de esta Asamblea General de la ONU, donde ha primado sin duda la participación de jefes de Estado que han abogado por la paz en la región, esa región tan conflictiva, tan volátil como se la ha mencionado, que es el Medio Oriente. Inclusive el primer ministro israelí ha hablado de un episodio muy personal de su vida, citando a un evento con su abuelo. Al parecer, una suerte de resentimiento que ha sido manifestado abiertamente en ese discurso, que la pregunta sería, ¿en qué medida esto abona a estos intentos de acercamientos? ¿En qué punto estamos en las relaciones irano-israelíes, considerando todo lo que se ha dicho en este momento, contrastando muchísimo con lo que ha mencionado el presidente iraní, tratando de proponer un diálogo conciliador que definitivamente se opone radicalmente a lo que hemos visto en este momento? Bueno, es simple. Las acusaciones de Netanyahu de que Rouhani es un lobo con piel de cordero, en realidad es mentira, y en esta Asamblea de las Naciones Unidas pudimos ver la verdadera cara de cada uno. Y ahí está la cara de Rouhani ofreciendo sus manos abiertas y la cara de Netanyahu como un perro rabioso, furioso por esta voluntad que tiene la República Islámica de Irán de comenzar a dialogar pacíficamente. No hay posibilidad de acercamiento está ocupando un derecho que es el del pueblo palestino y el de otros pueblos de la región. Comparemos, salvo la guerra impuesta de Irak contra Irán, Irán hace más de 500 años que no tiene conflicto alguno con ningún vecino. Miremos la vida de este Estado artificial israelí, 64, 65 años de vida, 65 años de guerra y de conflictos con sus vecinos. Eso da la prueba de quién tiene voluntad de paz y quién no. Israel no tiene voluntad de paz. Israel, su objetivo es el Eretz Israel, el Gran Israel,
del Nilo del Éufrates y no van a parar hasta conseguirlo. Por eso esta política belicista de querer atacar a todo lo que se encuentre enfrente para quedarse con las tierras de los demás. Queremos compartir con usted y con los usuarios que nos siguen a través de Telesur en toda América Latina y el mundo un informe que fue elaborado por expertos estadounidenses, donde se afirma que Tel Aviv cuenta al menos con 80 ojivas operativas. Y esto se destaca ya que Israel no pertenece al grupo del Tratado de No Proliferación Nuclear. Este país mantiene una política de opacidad nuclear, pero nunca ha reconocido poseer armamento nuclear. Con todas esas informaciones que vienen, por cierto, de estos expertos, Robert Norris y Hans Christensen, que están estimando que Israel dejó de producir ojivas nucleares en 2004, que afirman que posee unas 80 municiones, expertos que consideran que Israel está satisfecho con la cantidad de bombas nucleares que posee, aunque si fuera necesario, han dicho, serían capaces de reanudar su producción y construir al menos 115 más. Y por otro lado, han dicho ambos expertos, han recordado que Alemania ha suministrado a Israel 5 submarinos de clase Dolphin, supuestamente con capacidad para alcanzar misiles nucleares, lo que les ha llevado a sospechar que Israel está equipando algunos de los submarinos con misiles de crucero con capacidad nuclear. ¿Cómo podemos entender este ataque tan desmesurado por parte de Israel, esta solicitud permanente de condenas hacia Irán, si ni siquiera han suscrito este tratado de no proliferación de armas nucleares? ¿Cómo manejar ese doble discurso que ya todo el mundo lo entiende? ¿Qué es lo que debe hacer la comunidad internacional? Obviamente repudiar, obviamente boicotear al Estado de Israel. Y acá me llama la atención algo que es profundamente revelador. Alemania le cedió 5 submarinos clase 2 y Alemania fue el principal país que le infligió daño a los judíos. Los palestinos no le infligieron daño, los iraníes los protegieron, así como lo reconoció con Ciro, el persa, el propio Netanyahu, y sin embargo no tienen problemas en Alemania porque lo siguen extorsionando hasta el día de hoy con la cuestión del holocausto, algo que el Estado de Israel se apropió para utilizar como herramienta de victimización ante el mundo entero, pero que sin embargo no ha recompensado a las víctimas de esa tragedia y le han robado lo que les correspondía, porque todavía el Estado de Israel no estaba creado. El mundo debe ver la real cara de este Estado que se alimenta de la sangre de los árabes y de los musulmanes. Los musulmanes no pueden ser antisemitas porque ellos en sí mismos son semitas. Y lo único que puede hacer la comunidad internacional es repudiar los dichos de este señor, boicotear a Israel, boicotear los productos de Israel, que no se beneficien más de los tratados de libre comercio que han establecido con otras zonas del mundo, porque de esa manera se está contribuyendo al asesinato y al robo y a la expansión de Israel sobre la tierra de toda la Palestina y sobre los países vecinos. Realmente es un discurso de odio que no sorprende, porque nosotros lo comprobamos aquí mismo en la República Argentina con los propios dirigentes sionistas que se encuentran aquí, que responden de manera total al Estado de Israel siendo argentinos y que han nacido aquí, que su patria es la Argentina. Es decir, el doble rasero, el doble estándar es algo que es común para el sionismo internacional. Por último, en esta frase, acordándome de que acusó a Irán de asesinar 85 civiles en el atentado a la AMIA. No hay pruebas que puedan registrar que eso lo haya cometido Irán. No hay pruebas. Detuvieron al embajador iraní, Hadi Soleimanpour, en Londres y lo tuvieron que soltar por falta de pruebas. Mentira tras mentira, Israel se va derrumbando. Señor Galeb Hassan Moussa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, analista internacional, experto en temas de Medio Oriente desde Argentina, nos atendía.